GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Amigas, amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de la plataforma digital de GAFA TV Ecuador. Estamos en Pensamiento Crítico, el programa de opinión de esta plataforma digital. Les recordamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche vamos a dialogar con Ricardo Izurieta. Él es doctor en epidemiología y académico de la Universidad del Sur de Florida. Vamos a hablar sobre la pandemia, las vacunas y cómo está influyendo esto en el mundo entero. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Galo. Señoras y señores, bienvenidos a 20 de enero del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre la pandemia, sobre la vacuna, realmente también con alguna esperanza toda vez que hoy llegó a Ecuador 8,000 vacunas. Ha hecho también bastante propaganda de este al doctor Izurieta. Él es ecuatoriano, es compatriota nuestro. Él es profesor de la Universidad del Sur de Florida en los Estados Unidos. Él es médica. Le saludo cordialmente y le agradezco por esta deferencia que ha tenido con quién estamos hablando, de quién se trata. Quisiera que usted apretadamente nos hable. Es Ricardo Izurieta. Buenas noches, de mucho gusto. Buenas noches, señor García y señora Chic, y por supuesto buenas noches al pueblo ecuatoriano, al grupo televidente y de audiencia de Ecuador, de mis compatriotas. Gracias por atender esta intervención en GAFA TV. Yo como Ricardo Izurieta soy un médico egresado de la Universidad Central en el año 1986. En el 1988 cursé mis estudios de postdoctorado en la Universidad Cayetano Heredia de Perú, en el área de enfermedades tropicales infecciosas. Luego también obtuve mi doctorado a nivel de postdoctorado, o sea, de nivel de PhD en salud pública en la Universidad de Alabama en Birmingham. Y actualmente soy profesor y director del Centro de Enfermedades Infecciosas Globales de la Universidad de South Florida. Y también soy consultor para lo que es los anticuerpos monoclonales de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y también estoy de consultor para los Centros de Control de Enfermedades en lo que es el enfrentamiento de esta pandemia de COVID-19. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted. Bueno, esta pregunta, esta inquietud ha sido para que la gente, los oyentes del auditorio nuestro, lo ubique a este profesional central y luego especializado tanto en el Perú como en los Estados Unidos, y ahora compartiendo y departiendo sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias, doctor, nuevamente, muy amable. A 13 meses del aparecimiento del coronavirus en China, sí, se declaró el estado de emergencia y estado, digamos, de pandemia.
muchos dicen que un poco tardíamente. ¿Cuál sería su opinión respecto al comportamiento que ha tenido la OMS, máximo organismo de las Naciones Unidas en materia de salud, y del mundo en el enfrentamiento y en la reacción del coronavirus? Sí, yo considero, soy muy sincero y trato de ser lo más objetivo en mis criterios. La Organización Mundial de la Salud y por supuesto con su rama regional de la Organización Panamericana de la Salud, como la OMS, como una de las ramas de las Naciones Unidas, dejó hace mucho tiempo de ser un organismo que reclutaba a lo mejor de los científicos y técnicos de nivel mundial. Entonces, realmente, yo totalmente estoy de acuerdo en que la OMS, lamentablemente, en las últimas décadas se ha subordinado a lo que son las políticas de los gobiernos de cada país. Los científicos tenemos y miembros de estructuras o instituciones internacionales no gubernamentales debemos ser totalmente independientes de cualquier política gubernamental del país que sea. Así se maneja esto en los Estados Unidos y ustedes lo han evidenciado en las posiciones que el doctor Anthony Fauci, que es mi jefe, ha adoptado frente a este gobierno de Donald Trump. Por lo tanto, yo creo que sí, que lamentablemente la Organización Mundial de la Salud ciertamente encubrió al gobierno de China del secretario general Xi Jinping, el secretario del Partido Comunista Xi Jinping, que no quiso declarar al mundo oportunamente la presencia de este letal virus. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud ha tenido una acción lenta en responder a pandemias como la de ébola. Recuérdense que en la pandemia de ébola que pasó recientemente, fue Estados Unidos, fueron los Centros de Control de Enfermedades los que lograron controlar esa pandemia de ébola. El papel de la OMS fue igualmente muy triste en el sentido que declaró la emergencia de ébola en África después de 6 meses de haber rebrotado el virus. Entonces, realmente, como les decía, el papel de la OMS ha perdido fuerza e incluso yo diría que Estados Unidos ha tomado cierto liderazgo, lo tomó. Con el actual gobierno, por supuesto, Trump hizo sus barrabasadas y no supo asumir. Pero en el tiempo del ébola, incluso mis estudiantes oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destacados en el comando africano enfrentaron la epidemia de ébola y lo enfrentaron muy bien y usted ve que no se esparció. Doctor Izurrieta, ¿es el comportamiento de la OMS politizada y no actuando oportuna y eficazmente? Esa es la percepción que existe en el mundo realmente. Y en cuanto a los gobiernos, ¿cómo piensa usted que fue su reacción? Diga usted, Europa, los propios Estados Unidos, América Latina, que al rato se dice que no, como que no le tomaron muy en serio y no prepararon a su personal, a su sistema, a su población. ¿Qué piensa usted? Mire, señor García, esta pandemia, como experto a nivel mundial, he dicho yo en foros internacionales, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que encontró al mundo de cabeza. ¿Por qué de cabeza? Lo encontró patas arriba. Porque para enfrentar una pandemia, les explico a mis estudiantes, se enfrenta con 3 niveles de atención, perdón, este es del otro, con 3 niveles de atención. Un nivel primario que usted ve aquí, que es fuerte, grande, amplio, con centros de salud, con subcentros de salud. Un nivel secundario de atención, igualmente con unidades de nivel medio, centros de salud, pequeños hospitales cantonales y un nivel terciario complejo de hospitales de referencia nacional u hospitales provinciales. Doctor, siga adelante. Entonces, en el nivel terciario complejo, en el nivel terciario de hospitales provinciales y hospitales de especialidad
que manejan terapias intensivas es realmente un nivel pequeño. No necesitamos una gran cantidad de terapias intensivas cuando sabemos de enfrentar una pandemia correctamente. Entonces, como nos encontró el mundo, fue patas arriba, así, con un nivel primario de atención débil, pequeño, igualmente un nivel secundario débil, pequeño, y con niveles de tercer nivel de hospitales de alta complejidad, grandes, fuertes, porque lamentablemente eso es negocio. No es negocio la prevención, negocio es una hospitalización en terapia intensiva, sí cuesta. Una vacuna o un mensaje de educación no cuesta mayor dinero, no es mucho negocio. Entonces, así encontró esta pandemia al mundo, patas arriba. Y esto no solamente pasó en Ecuador, en mi país de origen, sino pasó aquí en Estados Unidos, pasó en Europa y pasó en muchos otros países. Países que realmente tienen un sistema de atención bien estructurado como como lo es Japón, por ejemplo, o Singapur, pudieron enfrentar adecuadamente esta pandemia. Yo he visitado el sistema de salud de Japón, es realmente un gran ejemplo. También hay buenos sistemas en Latinoamérica, como el de Costa Rica. Y vayan a ver ustedes cómo se manejaron las cifras y la situación en Costa Rica o en Japón, en Singapur. Doctor Izurieta, ahí tenemos ya dos elementos. Uno, que la OMS no ha actuado correctamente, que hay países que han actuado en forma eficiente. Usted ha dicho Japón, Corea, Costa Rica en América Latina. Y del Ecuador, ¿qué sabe usted? ¿Qué opinión tiene de la actuación, de la reacción, del desempeño del gobierno ecuatoriano, del sistema de salud en esta pandemia? Un fracaso rotundo. Un fracaso rotundo porque precisamente en el nivel primario, el país, esta pandemia, este virus lo encontró totalmente débil, desarmado al nivel primario de atención, igual con el nivel secundario. Entonces, toda esta avalancha de pacientes terminó en el nivel terciario, terminaron en las terapias intensivas porque no pudimos responder en el nivel primario, porque no podíamos responder en los centros, subcentros, porque la gente no conseguía nada, no había atención, no había nada en centros, subcentros y hospitales cantonales. Entonces, la pobre gente, los pobres enfermos llegaban, como se dice en palabras de nuestro pueblo, hecho perros a las terapias intensivas cuando el médico intensivista ya muy poco podía hacer. Yo tengo un documento publicado precisamente en una revista internacional con mis amigos y colegas que atendieron las primeras emergenciólogos de las unidades de salud, de los hospitales del sistema de salud de New York, de la Universidad de New York y de las universidades de Pensilvania, como Temple University y Penn State, Pennsylvania State University. Entonces, en este documento lo decimos muy claramente con mis amigos emergenciólogos, en el aspecto de atención inmediata, que es el nivel secundario, detección temprana y tratamiento temprano, se implementó y se aconsejó que las personas compren cada uno un oxitómetro, un medidor de oxígeno que no cuesta más de $10, o si no, que se les eduque a familiares o a las mismas personas, personal de comunidades, cómo saber que una persona está entrando en insuficiencia respiratoria, para inmediatamente, cuando hay signos de insuficiencia respiratoria, como aumento de la frecuencia respiratoria, como ver anoxia en las uñas, que quiere decir que se ponen moradas las uñas, hablando en términos que nuestra población puede entender. Si es que ese paciente se pone agitado, pues son signos de que tiene que ser referido al nivel hospitalario.
Igualmente, doctor Izurieta, manejar oxígeno en los niveles primarios de atención. Entonces, todo eso no existió nunca y todavía no existe. Entonces, ¿cómo calificaría usted el desempeño del señor ministro de Salud, el doctor Ceballos? Porque yo recuerdo que el presidente cuando lo presentó, cuando lo designó, él dijo que era un científico, era un especialista en epidemiología. ¿Qué conoce usted del señor ministro de Salud de Ecuador? Mire, señor García, yo le voy a ser muy honesto. Yo hice una maestría y un doctorado en el Departamento de Salud Internacional y Epidemiología de la Universidad de Alabama en Birmingham. Lo que el señor ministro Ceballos ha dicho al país es que él es epidemiólogo por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Yo he trabajado también para los centros y sigo trabajando para los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Decir que una persona es epidemiólogo por los Centros de Control de las Enfermedades de Estados Unidos es como decir, yo soy epidemiólogo porque estudié y me dieron el título en el Ministerio de Salud. Yo no sé que nunca he sabido que el Ministerio de Salud dé títulos de epidemiólogo o de máster en epidemiología. Es un absurdo. Entonces, partamos de eso primero. ¿Cómo le podemos, para mí, siendo el señor Ceballos o el doctor Ceballos un cardiólogo, cómo puede enfrentar la pandemia? Esto es como pedirle peras al olmo. Es como pedirle peras al olmo. Igualmente, en el área que es clave también para enfrentar esta pandemia, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Vaya y vea el currículo del secretario de Ciencia y Tecnología, el señor Albán. Tiene un bachillerato en artes de la economía y filosofía de la política. Entonces, ¿cómo es que un bachiller en artes de la economía va a dirigir a científicos de la talla como la mía y de otros científicos ecuatorianos? Parece que el señor Moreno le eligió al señor Albán porque es experto en banca internacional. Más bien para que maneje sus cuentas bancarias en vez de que maneje la ciencia y tecnología del país. Doctor Izurieta, decía que nos deja un poco preocupados con esa información que nos da. En todo caso, usted allá en los Estados Unidos, como médico, como ciudadano, como ecuatoriano, ¿cómo recibía la información, las imágenes que se expandieron por todo el mundo de lo que sucedía en Guayaquil, de la crisis de Guayaquil? Y usted, como especialista, ¿cree que se pudo evitar esa vorágine, ese holocausto en Guayaquil? Por supuesto que se pudo haber evitado. Le soy sincero, señor García. Yo sentí vergüenza como ecuatoriano, porque creían que los ecuatorianos éramos unos salvajes, que botábamos los cuerpos de nuestros familiares o amigos o lo que sea a la calle, que quemábamos cuerpos muertos, de personas que murieron por el virus. Quemábamos en las calles. Yo no sé si es que haya sido verdad ese cuerpo que se quemó, pero las imágenes salieron ahí, salieron a nivel internacional. Entonces tuvo la percepción de que habían cadáveres en las calles que se arrastraban, que se botaban a las calles y que incluso se quemaban. Entonces esa fue la imagen que lamentablemente dio nuestro país al mundo. No es una imagen del mejor ejemplo en cuanto al control de una pandemia. Y tal es el extremo de la situación que la señora alcaldesa de Guayaquil, ante la desesperación de ver morir a sus paisanos guayaquileños, implementa un programa con la administración de ivermectina. Yo honestamente admiro la valentía de la alcaldesa Viteri, pero me gustaría contribuir con el rigor científico y el control de los aspectos éticos cuando se hace este tipo de intervenciones. Doctor, muchas gracias. Y otro talón de Aquiles, doctor Izurieta, ha sido la información oficial que han manejado los medios de comunicación, tanto tradicionales como redes. Ahí ha habido también totales inconsistencias, contradicciones del parte
autoridades de nuestro país, a veces contradicciones entre el presidente, el ministro y su subsecretario. ¿Cómo ha afectado esta desinformación? Y una que decía la propia ministra Romo, que era una parte de la realidad y otra parte es que no la conocemos todavía. Ahora hablamos de 230,000 y pico de contagiados, de más de 15,000 muertos. ¿Cuál será la verdadera información? Porque, por ejemplo, se sacaba información, se difundía con resultados y con cifras realmente escandalosas. ¿Qué sabe usted al respecto? Absolutamente. Mire, al inicio debía haber también mencionado que yo enfrenté a nivel nacional la pandemia de cólera de 1991. Y durante esa pandemia de cólera de 1991, debemos reconocer al doctor Alberto Narváez, que implementó un sistema de vigilancia epidemiológica en el Ministerio de Salud con la incorporación de tecnología computacional para poder transmitir los casos al nivel central. Esa fue una obra de Alberto Narváez. Lamentablemente, el sistema de vigilancia y control epidemiológico del Ministerio de Salud fue destruido en cierta forma durante el Correato. Y el gobierno del señor Moreno terminó la obra de Correa desbaratando ese sistema de vigilancia. Lo que le puedo decir es que me parece que es tan igual como llevar doble contabilidad en una compañía para evadir o para ocultar ganancias. En este caso, seguramente se está manejando doble contabilidad de muertos para no mostrar al país el verdadero número de muertos por esta pandemia. Es tal lo que estoy diciendo, es tan verdad, porque se evidencia en las inconsistencias del ministro de Salud e incluso de su viceministro de Salud cuando hablan de cifras. Consistencias dentro de sí mismo y inconsistencias entre sí mismos e inconsistencias entre ellos mismos. Ya no se sabe a quién creer. Claro, le decía que hoy día, en la tarde, llegó aquí, llegaron 8,000 dosis de la vacuna y esas serán distribuidas entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero estas vacunas llegan como una esperanza al Ecuador y al mundo en medio de intereses económicos, de intereses hasta geopolíticos. ¿Qué piensa usted del asunto de las vacunas y respecto al desempeño del gobierno en el manejo de las vacunas que ha comenzado hoy día? Mire, señor García, debo decirles nuevamente en términos que nuestro pueblo maneja y conoce. Esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones y esta pandemia nos está obligando a que se vire la tortilla. Se vire la tortilla, ¿por qué? Porque antes los programas de salud, los programas de vacunación, los programas de salud pública dependían de cuánto dinero tenía el gobierno para los programas de salud pública. Yo mismo experimenté eso cuando fui oficial de salud del Ministerio de Salud. Ahora, ojalá hayamos entendido que la economía del país depende de la salud de nuestra gente para que pueda ir a trabajar y depende de la salud del Ecuador en general. Es decir, necesitamos invertir en salud, por favor, señores. Necesitamos invertir en salud para poder controlar esta pandemia. Lamentablemente, el dar vacunas a la gente no produce o no da medallas de reconocimiento o medallas de honor por comprar aviones de combate. Lamentablemente eso no es así, pues. Pero tendrá que hacer el presidente ese esfuerzo de sacar dinero de donde sea para comprar las vacunas. Primera cosa. Segunda cosa, la logística. Cuando nosotros enfrentamos la epidemia de fiebre amarilla, yo controlé el último brote de fiebre amarilla en las instalaciones militares de Lorocachi y Montalvo en 1997, cuando estábamos enfrentados contra la 5ª División del Ejército Peruano, en medio de combate
logramos inmunizar a toda la población que se expuso al virus de fiebre amarilla. Y para eso movilizamos a todos los elementos militares y, por supuesto, a las vacunas por aire, aviones y helicópteros, por tierra, carros y nuestros soldados, héroes, a marcha forzada, llevando por la selva las vacunas. Estamos al aire, Galo. Y por vía fluvial, en lancha del ejército, para entregar esas vacunas, no solo a los militares, a la población civil, a la población de comunidades indígenas, quichua, achuar, los famosos ibias, a todas esas comunidades de las comunidades del Salto del Tigre, Ispingo Grande, Ispingo Chico, Corrientes, entregamos las vacunas. Este gobierno ni siquiera ha integrado a nuestro ejército para que nos apoye en la distribución de las vacunas. Este gobierno ha monopolizado la compra de vacunas. ¿Cómo es posible que el gobierno no deje que importe sus propias vacunas? Las Fuerzas Armadas, la policía, el Seguro Social, el Hospital Metropolitano, la Clínica Kennedy, para que administren ellos mismos a sus profesionales de salud y a sus pacientes. Doctor Izurrieta, en todo caso, se está hablando de Estado el precio de las vacunas. Después no se conoce la ciencia cierta de congelamiento, porque sobre los 70 grados bajo cero. Tampoco conocemos bien el asunto del transporte y de la logística. Debe tomarse en cuenta para que la vacuna sea efectiva y para que no perdamos como hemos perdido, por ejemplo, en este caso en vacunas que no, ojalá no ocurra, pero se perdieron durante la pandemia, por la corrupción. ¿Cuál sería su recomendación? Porque tiene conocimiento y experiencia en el caso. Mira, el problema es transporte. El problema es almacenamiento de vacunas. Y estas vacunas son especiales. No hemos tenido experiencia anterior con manejo de unas vacunas que tienen que manejarse a menos 70 grados, como es la vacuna de Pfizer, y a menos 20 grados, como es la vacuna de Moderna. Primera vez que tenemos que manejar vacunas a ese nivel de congelación. Tengo entendido que Pfizer está garantizando, mediante tecnología, que se mantenga la cadena de frío o por medio de chips que están en las cajas de almacenamiento de las vacunas. A mí me preocupa es el error humano que puede suceder, que sucede durante los programas de inmunización. ¿Estarán entrenados nuestro personal para saber que un ligero cambio en la temperatura puede inactivar esa vacuna? ¿Estará entrenado nuestro personal y dispuesto a entregar esas vacunas en el tiempo que tiene que ser entregado? Porque como le digo, cuando hicimos la inmunización de fiebre amarilla, fueron los elementos de Fuerzas Armadas los que con su estructura, una estructura que puede decir, sí, usted, señor, me está entregando mañana a las 5 de la mañana estas vacunas en tal lugar. Yo honestamente dudo que una estructura civil pueda cumplir con esa precisión que tiene Fuerzas Armadas y esa eficiencia, la entrega y disposición de vacunas. Aquí en Estados Unidos hemos pedido el apoyo de Fuerzas Armadas y lo han hecho. ¿Por qué Ecuador, el gobierno siendo el presidente, el comandante de Fuerzas Armadas, no ha pedido ya el apoyo de Fuerzas Armadas para la movilización de las vacunas? Otra cosa en cuanto a las vacunas. Quiero terminar con las vacunas. El señor ministro dice que es epidemiólogo. Yo como epidemiólogo y uno de mis estudiantes sabe que los pacientes con COVID-19, muchos de ellos no se mueren por el virus de COVID-19, se mueren por las neumonías causadas por la bacteria de Streptococcus pneumoniae, perdón.
o por otro virus como el virus de la influenza. Si es que este señor fuera epidemiólogo, hace meses que debió haber vacunado a toda la población de riesgo vacunado con la vacuna de neumococo y la vacuna de influenza. ¿A qué grupos de riesgo? A personas sobre los 65 años, a pacientes con, digamos, con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, pacientes con cáncer y pacientes inmunodeprimidos como los de HIV. Eso debía haber hecho ayer, hace meses. Pregúntenle en qué población está inmunizada con la vacuna de neumococo para las neumonías y qué población está inmunizada con la vacuna de influenza cuando sabemos que ya se nos viene la epidemia de influenza, el pico de influenza. Así de simple. Doctor, vamos terminando. En todo caso, esta pandemia ha desnudado al Ecuador sin una política de salud pública, sin un sistema de salud que en verdad esté preocupado, como usted decía, en la vida de los ecuatorianos. ¿Y cree que saquemos alguna lección, seamos buenos alumnos para aprender y no seguir de pandemia en pandemia, de emergencia sanitaria en emergencia, sufriendo todas estas calamidades y el dolor que sufre el pueblo ecuatoriano? Lamentablemente, tengo el dolor de decir que las pandemias, como la pandemia del cólera, nos dejó estas lecciones. Nos dejó ya estas lecciones. En los tiempos del cólera, cuando tuve que controlar cólera en el Oro, tuve que ordenar la captura de mi compañero de banca médico, director provincial de salud de El Oro, porque estaba robando los lactatos Ringer del hospital de Machala y llevándolos a vender a Perú cruzando la frontera, porque Perú no tenía lactatos Ringer suficientes. Tuve que ponerlo en la cárcel. Esa fue la lección del cólera. El cólera, durante los tiempos del cólera aprendimos que los que más mueren son nuestros indígenas. Y el ministro de Salud de ese tiempo, Plutarco Naranjo, entró con los epidemiólogos para hablar con los líderes de las comunidades indígenas para poder controlar el cólera y evitar las muertes en las comunidades indígenas. Yo no sé qué pasaría si es que el ministro Ceballos o el viceministro Solórzano entran a una comunidad indígena ahora. No sé qué pasaría. Tal vez no le dejan entrar, tal vez no les dejan ingresar a las comunidades. Sería lo mejor, que no le dejen entrar, que lo secuestren. En todo caso, doctor, vamos terminando. ¿Y usted cómo se sintió cuando también escuchaba las noticias de la corrupción en plena pandemia en nuestro país, que se comercializaban a precios superlativos, desde mascarillas, por ejemplo, desde fundas de cadáveres? ¿Qué sintió usted o qué pensaba al respecto? Indignado, indignación, señores. Me sentía como que mi patria era violada, era mancillada por una caterva de delincuentes. Eso es lo que sentía mi corazón. Y ahora, doctor, ¿qué siente usted? Usted es un hombre bien informado y a través de la tecnología. Usted ha oído, me decía, las exposiciones de nuestros 16 candidatos a la presidencia de la República en 3 debates así llamados. ¿Qué piensa usted? ¿Alguien tiene alguna idea clara, positiva, importante o estamos indefensos? Mire, me voy a concretar al área de salud, que es mi área. Porque como dicen, zapatero a tus zapatos. Sí, justamente la pregunta es sobre salud. Sí, lo otro no. Todos los candidatos, los 16 candidatos de la presidencia tienen propuestas muy vagas, desestructuradas en el área de salud. Y lo que es más, algunos de ellos, de los candidatos, bueno, no algunos, muchos de ellos, tienen propuestas tan ridículas que lo único que hacen es causar risa. Eso es lo único que causan es risa. O sea, me da vergüenza, pues, de los candidatos que tenemos, me da vergüenza. Así de sencillo, con tal vez 1 o 2 excepciones. Doctor, ¿y qué piensa usted que vive, trabaja
actúa en los Estados Unidos. Hoy se dio el cambio de gobierno. En materia de salud, yo no sé así sintéticamente la actitud del señor Trump y qué posibilidades de cambio puede haber con el señor Biden. Mire, señor, le voy a ser muy sincero. Yo soy sincero y honesto. Y critico, porque soy un científico, soy muy crítico. Y no crean que soy crítico solamente de mi país de origen, Ecuador. Lo soy también de este país. Gracias a Dios, se fue ya hoy día un presidente con sospechas de problemas mentales, un presidente racista y un ignorante. Ojalá regrese a administrar sus casinos y no vuelva nunca a administrar este país. Damos la bienvenida al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris, que sé que cambiarán el rumbo de esta nación. Vamos terminando esa vez, sí, en unos segunditos. Sabemos que la vacuna no es el fin de la pandemia. Usted como especialista, ¿qué sugerencias, qué le puede decir a los ecuatorianos que le estamos escuchando? Es así, definitivamente, absolutamente. Podemos en algún momento lograr la inmunización del 100% de la población ecuatoriana que esté dispuesta a ponerse la vacuna de COVID-19. Pero en estos días precisamente estoy escribiendo uno de mis libros que se llama Las plagas vinientes. Tenemos aproximadamente 30 patógenos, 30 microorganismos que están ya saltando desde los animales hacia los humanos y que en cualquier momento pueden explotar con una pandemia. Va a suceder esto. Lo único que no sabemos es cuándo y dónde en el mundo. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Izurieta, científico, epidemiólogo ecuatoriano radicado en los Estados Unidos, donde ejerce una cátedra en la Universidad del Sur de Florida. Doctor, muchas gracias y muy amable por su tiempo y por sus comentarios. Gracias a ustedes y gracias a mis compatriotas que he tenido el honor de que me oigan. Gracias. Muy amable. Señora, dice Pensamiento Crítico este día miércoles 20 de enero del 2021 aquí en GAFA TV Ecuador. Les agradecemos por participar y estar con nosotros y agradecemos nuevamente a nuestro invitado. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.